Ok, en el video de hoy vamos a analizar lo que es la convención de signos en ingeniería, básicamente para realizar los gráficos de diagrama de corte y de momento para una viga. Para ello vamos nosotros a analizar las situaciones en las que se presenta usualmente cuando estamos trabajando con vigas. Cuando estamos trabajando con vigas, usualmente una viga la podemos representar de esta forma. Tenemos acá una viga y esa viga va a estar sometida a unas cargas, que esas cargas son verticales usualmente. Esas cargas en la viga van a producir una deformación. Esa carga vertical va a producir una deformación de este tipo en la viga. Y eso es lo que se espera que suceda. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trabajar con las convenciones de signos, tenemos que hacer esas consideraciones. En ese caso, para hacer las consideraciones, ¿qué ocurre? La viga va a estar sometida, evidentemente, a fuerzas de corte y fuerzas de momento. Como ya sabemos, las fuerzas de corte en ese caso serían las fuerzas verticales. Aquí tenemos una viga. Esta viga evidentemente se somete a fuerzas verticales y se deforma. Quiere decir entonces que debemos considerar las fuerzas que van a actuar sobre la viga. Usuales son las verticales. Pero ¿qué ocurre? La viga también está sometida a momentos. Recuerden que estamos hablando de momentos flectores, que son rotaciones que hacen que se deformen los elementos estructurales. ¿Qué ocurre? Cuando la viga se deforma en este sentido, eso es porque eso es equivalente a la deformación, aunque la deformación ha ocurrido por carga vertical, hay un equivalente a que si aplicamos momentos en estos sentidos, también ocurre una deformación similar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa deformación la podemos asumir como en el lado izquierdo una deformación horario. Y como lo vemos en el lado derecho, una deformación que ha sido producido por un momento en ese sentido antihorario. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de llegar a las convenciones. Quiere decir entonces que podemos nosotros, si empezamos primero por un momento, podemos asumir que la deformación ha sido producida acá por un momento en este sentido a la derecha, que es un momento antihorario. Y aquí a la izquierda que tenemos un momento de tipo horario. Eso es lo que usualmente sucede para que ocurra esa deformación. Ahora, con respecto a la carga vertical, esta carga vertical que tenemos acá va a producir en los apoyos reacciones de tipo vertical. Dos reacciones verticales. Entonces, esas consideraciones son las que tenemos que nosotros hacer a la hora de tener nuestras convenciones. ¿Qué ocurre? Si nosotros, para llegar y decir, bueno, ¿cuál es la convención de signos que tomamos? Nosotros partimos, por ejemplo, tenemos aquí la viga y analizamos el corte y nosotros lo que tenemos en este caso es una fuerza vertical hacia arriba por acá, otra fuerza vertical en el extremo derecho y evidentemente tenemos cargas verticales. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno hace los gráficos y hace los análisis de gráficos de corte y de momento, uno analiza una sección de la viga que usualmente cuando la vamos a graficar, empezamos a graficarla de izquierda a derecha. Por lo tanto, uno lo que tiende es a aislar, en ese caso, una parte y nosotros lo que hacemos es aislar esta parte. Cuando hacemos el aislamiento de este sector, que es el que vamos a empezar a graficar, ocurre que vamos a llegar a la conclusión de tener un extremo, tal como el que tenemos acá, con una fuerza, una reacción hacia arriba vertical, y para que exista equilibrio estático, tiene que haber, si hay fuerzas hacia arriba, tiene que haber una fuerza hacia abajo que la equilibre. Y en ese caso hemos equilibrado las cargas verticales. Pero eso mismo que ocurre para las cargas verticales también debe ocurrir para el momento. Entonces, nosotros en el momento, evidentemente, también tenemos, si vemos hacia acá y analizamos el momento, tenemos la viga deformada de esta manera, donde
acá hay un momento horario en el extremo izquierdo y un momento antihorario en el extremo derecho. ¿Qué ocurre? Hacemos el mismo análisis y vamos a ver a dónde llegamos. Si tomamos en ese caso, hacemos la misma consideración que vamos a hacer el gráfico viniendo de izquierda a la derecha, ocurre que tomamos una sección acá de la viga y en esa sección de la viga nos va a quedar esta partecita de la viga acá, donde vamos a tener un momento en sentido, en ese caso en sentido horario en el lado izquierdo, y para que exista un equilibrio, recordemos que el equilibrio de momentos se da cuando la suma de todos los momentos es cero. Recordemos que estamos hablando de un extremo nada más, una parte pequeña. Por consiguiente, acá debemos tener un momento antihorario del lado derecho para que exista un equilibrio. Todo eso nos lleva entonces a la conclusión de qué es lo que debemos tener nosotros cuando hacemos la consideración para llegar al momento en la convección. Que en ese caso, ¿qué nos quedaría? Si hacemos entonces un análisis acá para llegar finalmente a la convención de signos, podemos nosotros notar entonces que lo que ocurre es que para un extremo, un segmento de la viga, nosotros tomamos un trozo de viga y en ese trozo de viga debe haber equilibrio. Para que exista ese equilibrio debe existir entonces una reacción vertical hacia arriba en el lado izquierdo y una reacción vertical hacia abajo del lado derecho. Y en el caso del momento, lo que debe tener es un momento en el lado izquierdo, un momento horario, y un momento en el lado derecho, un momento antihorario. Y esa es básicamente la convención de signos que debemos tener en cuenta. En el caso del corte, debemos tener así. Esto es lo que consideramos positivo en el caso del corte. Y en el caso del momento, se considera positivo cuando se tiene esta forma de momento. Es decir, en el izquierdo es el momento, en ese caso es un momento de tipo izquierdo horario y en el lado derecho es antihorario. Esto es para el momento. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de considerar las reacciones. Nosotros podemos notar que en el caso de la reacción que se va a producir por momento, en el caso de la reacción que se produce por momento, si vemos el análisis ahora de esas reacciones, en el caso del momento, un momento flector horario en el lado izquierdo va a producir una reacción antihorario en el lado izquierdo, y un momento flector que deforma la viga en sentido antihorario del lado derecho va a producir un momento horario en el lado izquierdo. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora, consideraciones para las reacciones de momento. Y teniendo en cuenta toda esa información, nosotros podemos elaborar los diagramas de corte y de momento. Con eso concluye esta parte del video. Más adelante vamos a hacer entonces unas vigas donde vamos a hacer esos cálculos. Espero que con esta información que he aportado podamos nosotros entender y comprender a la hora de hacer los diagramas de corte y de momento de la viga, que evidentemente para hacerlo nosotros necesitamos primero calcular las reacciones, tanto reacciones verticales, reacciones de momento. En el caso de las vigas no trabajan, no se considera las fuerzas axiales, por lo tanto solamente se calculan con fuerzas verticales de corte y con momentos. Gracias, espero que sigan los siguientes videos, se suscriban al canal y denle like si les gustó el video.